En Hechos capítulo 27 hay un relato del recorrido que tiene que hacer Pablo preso, lo llevan preso, para llegar a Roma. Hemos ido mirando un mapa que no sé dónde quedó el mapa. A ver, ¿quién nos haría el favor? ¿Mande? Algunos lo tienen. Y también a la distancia. Bueno, en su momento lo vamos a proyectar. Ok, pero te pido un favor, Abril. Sobre mi escritorio debe de haber un folder donde están los mapas impresos para que los podamos repartir. Disculpen ustedes. Bueno, ya, concentrémonos. Hay una ruta, un recorrido donde Pablo es llevado preso hacia Roma. Y hemos visto que el escritor Lucas, me atrevo a llamarle apóstol Lucas, no es de los 12, claro, pero es apóstol en la medida en que acompaña a otros en viajes misioneros, a abrir iglesias, en la medida en que el Espíritu Santo le inspiró también a escribir una buena parte del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, él usa un lenguaje muy culto y un tanto difícil de términos navales, lo que nos muestra que como médico era realmente una persona preparada. Pero antes de volver a los detalles de este accidentado viaje de Pablo, de este viaje en el que se corre peligro de muerte, quisiera que nos detuviéramos un momento para pensar que cada herejía menosprecia a Cristo. Herejía es una doctrina equivocada. Herejía es una doctrina que nos desvía del Evangelio, que nos puede llevar al abandono de la fe. Las herejías son de muchos tipos, la índole de ellas es muy diversa, pero hay algo en común. Toda herejía demerita la obra de Cristo o menosprecia la persona de Cristo. Sea aquella que niega la divinidad de Cristo o la que niega la humanidad de Cristo, o la que disminuye el sacrificio de Cristo pensando que podemos hacer algo por salvarnos a nosotros mismos, o aquella que niega la resurrección o el nacimiento porque el Espíritu Santo le engendró en el vientre de María, cualquier aspecto de la obra o de la persona de Cristo es tergiversada por las herejías. En contraste con ello, y pensando en el viaje de Pablo, quisiera que tengamos presente que si Pablo sufre, que si Pablo está dispuesto a todo este sufrimiento, hay una razón fundamental: el amor a Cristo. El amor a Cristo. Nosotros también sufrimos. No voy a pedir que levante la mano quien está sufriendo una enfermedad, un problema, una tristeza, una angustia, porque seguramente todos vamos a levantar la mano. Pero lo que sí puedo decir para cada uno de nosotros es que pensemos que cada prueba, cada tentación, cada tribulación, la queremos enfrentar con amor a Cristo. Y pensar que en última instancia es por nuestro amor a Cristo. Creo que les contaba hace mucho tiempo que me invitaron a uno de estos programas nefastos de televisión. Una locutora de cuyo nombre no quiero acordarme.
para hablar de estas páginas de pornografía que las personas pueden hacer su propia producción y cobrar, ¿no? Y más que hablar de eso, me pusieron ahí como a 4 homosexuales y a una supuesta psicóloga y no sé a quién más, y todos ellos en contra de su humilde servidor. Pero yo dije una cosa, que el amor era sufrimiento. De inmediato me interrumpieron. No, yo no creo que el amor sea sufrimiento. Ellos se imaginaban que el amor es bonito, es violines, florecitas, nubes, ¿no? Hermano, el amor es sufrimiento. Si una persona a la que yo amo necesita un riñón y yo se lo puedo dar, no se lo voy a dar. Y eso es sufrimiento. Si mi hijo sufre, no sufro con él. Si tengo que renunciar a lo que sea por el ser amado, ¿no es un sufrimiento? El amor se perfecciona por el sufrimiento. El amor se perfecciona por el sufrimiento. Jesucristo, dice la carta a los Hebreos en su capítulo 5, aunque era hijo, fue perfeccionado por el sufrimiento. Por eso, cuando Pablo está dispuesto a soportar todas estas pruebas, y sus compañeros de viaje que le acompañan, Aristarco y Lucas, hay en el fondo un móvil, un motor en su corazón que es muy importante, el amor a Cristo. Aún para nosotros, toda tribulación y toda prueba se hará más llevadera. Me atrevería a decir incluso que más dulce, si tenemos presente que todo eso lo podemos soportar por amor a Cristo. Que todo eso lo podemos sufrir, vivir, y aún sin comprender por qué, aún sin saber en qué terminará, podremos vivirlo con el amor a Cristo, ofreciendo nuestra vida como un sacrificio amoroso a la persona de Cristo. Cuando alguien se deja seducir por una herejía, pienso en el fondo que la razón fue que no amaba tanto a Cristo. Esta semana estaba yo dando una clase a un grupo de Estados Unidos y les hablaba de la doctrina judaizante que termina poniendo a Cristo en un segundo lugar y nos invita otra vez a suponer, a creer que nos podemos salvar por la ley. 3 de los alumnos daban su testimonio, cómo estuvieron un tiempo entre los judaizantes y cómo habían salido de allí. Y me dio mucho gusto, porque entonces pude corroborar que aunque fueron engañados por un tiempo, el amor que ellos tenían por Cristo finalmente les hizo abrir los ojos de qué cosas de lo que escuchaban estaban haciendo a Cristo a un lado. Y cuando consideraron eso, pudieron volver sus ojos a Cristo. Y eso es lo importante. En todo este periplo tan accidentado de Pablo, hay que pensar que detrás de todo, el amor por Cristo es la razón de por qué está allí. Es lo que le sostiene. Así que a partir del verso 11, dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y es que la vez pasada hablábamos de cómo el Espíritu está con nosotros en las pruebas. Y hoy estamos hablando de que el Espíritu Santo nos guía en el peligro. Si Pablo le dice al centurión que es mejor no iniciar el viaje en esas fechas, no solo es que Pablo tiene una cierta experiencia, como lo veremos,
sino sobre todo que Él, como nosotros, no estamos solos. Estamos acompañados por alguien que siempre está con nosotros. Así lo dijo Jesús: no os dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros. Y si somos atentos a su voz, Él nos puede guiar en medio de los peligros. Pero el centurión no conoce a Jesús, tiene simpatía por Pablo, pero no puede arriesgarse a que Pablo se equivoque y entonces sus superiores le digan: ¿y por qué escuchaste a un preso en vez de escuchar al piloto y de escuchar al dueño de la nave? Miren, vamos a ver cuando menos un pasaje en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo está hablando de sus tribulaciones. Segunda Corintios 11, el verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Pablo sabía entonces de navegación, lo había experimentado, había viajado muchas veces. No solo había viajado, ya había vivido el hundimiento de un barco 3 veces. Y en otra ocasión había estado todo el día y toda la noche en el mar. Por supuesto, sin saber si lo rescatarían o no. Así que, como dijimos, estaba por comenzar la época de mar cerrada. Y Pablo, con todas esas experiencias, dice: no es lo mejor que salgamos ahora. A pesar de eso, Pablo sabía que el Señor le llevaría a donde Él le había dicho. En el verso 12, siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Por el verso 12, que dice que la mayoría acordó zarpar, podemos colegir que hubo una discusión entre los que mandaban y seguramente algunos otros marinos. Se tomaron opiniones y la mayoría decidió que sí se fueran de Buenos Puertos, porque aunque se llamaba Buenos Puertos, seguramente no había bodegas donde guardar las mercancías ni lugares para hospedarse. No era un buen lugar para pasar cuando menos 3 meses de invierno. Así que dijeron: vámonos. Julio, el centurión, era la autoridad suprema del barco y decidió que entonces, si ese Buenos Puertos era impropio, había que navegar a 40 millas hacia un lugar en Creta que se llamaba Fénix, como el ave fénix, ¿no? Bueno, nuestra Biblia latiniza y dice Fenice, pero es Fénix. Entonces, bueno, había una opinión mayoritaria para salir. Pero recuerden, hermanos, que a nosotros no nos interesa lo que opina la mayoría. Más bien, creo que casi el 100% de las veces, lo que opina la mayoría está equivocado. Sobre todo en una época en que la mayoría está masificada, dominada por la tecnología, más que nunca. Si ya en el siglo pasado se hablaba
de masas, bueno, en este siglo, con mucha más razón. No quiero insistir en ello más que de manera muy rápida, pero esos vicios, subrayo, que tenemos del celular, la computadora, las redes sociales, el TikTok, todas esas cosas, nos hacen tener opiniones que se le imponen a la mayoría y que no son la verdad. La verdad no se decide por mayoría. ¿Cuántos votan que la luna es de queso? La mayoría, no, entonces ya es de queso. ¿Sí? Lo que la mayoría dice no constituye la realidad. En fin, siguiente verso. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Bueno, un viento del sur es favorable para un tramo tan corto como 40 millas. Y entonces todos dicen, bueno, ¿saben que Pablo no tenía razón? Vamos a aprovechar, ir al puerto de Fénix. A veces las circunstancias son favorables para que no hagamos la voluntad de Dios. Ojo con eso. Porque muchas personas piensan que si las circunstancias son favorables es que Dios quiere. Hermano, no necesariamente Dios abrió la puerta. A lo mejor fue el otro el que abrió la puerta. A lo mejor esas circunstancias favorables son una tentación, una distracción. Después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, toda la gente vino, valga en multitud, para coronarlo rey. Y Jesús pudo haber dicho, las cosas son favorables. Ahora sí todos me aceptan y voy a poder hacer mejor la voluntad de Dios. Me van a coronar rey y a qué vine a establecer el reino de Dios. Bueno, pues ahí está el camino. Cuidado, No se deje engañar porque las circunstancias sean favorables ni porque sean adversas. Por encima de las circunstancias se presenta de forma acuciante la gran pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? En nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra intención, debe continuar siempre la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Todo está en contra. No me interesa. Si es la voluntad de Dios, no me interesa que todo esté en contra. Y si no es la voluntad de Dios, tampoco me interesa que todo esté puesto, que la mesa esté puesta. Es difícil, ¿no? Porque en general nos guiamos por circunstancias. Y más cuando no tenemos costumbre de ejercitar el criterio, parecemos un barquito al garete de los vientos, llevados de aquí para allá por las circunstancias. Como cristianos no podemos permitirnos eso. Estamos hablando de un barco, estamos hablando de un piloto que gobierna un barco. Nosotros, a través de la razón, con la brújula del Espíritu, tenemos que navegar en un océano de confusión y de oscuridad. Y en ese océano agitado, tempestuoso, no podemos soltar el timón y dejar que las olas nos lleven, como tuvieron que hacerlo aquí, y lo vamos a leer. Un barco ya no podía ser gobernado y decidieron dejarlo a donde el viento lo llevara. Entonces vieron que había un viento favorable y dijeron, ya ven, esto es lo que estábamos esperando. Levantaron el ancla y salieron costeando, o sea, muy pegados a la isla de Creta. Pero no mucho después, verso 14, no mucho después,
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. De forma repentina, las circunstancias pueden cambiar. Nuestras vidas pueden cambiar. Hermano, usted y yo podemos estar viviendo una época relativamente de tranquilidad. Pero no podemos confiar en eso. Y no es que yo le esté deseando algo malo, pero puede ser que hoy o mañana suceda algo que me cambie la vida. ¿O no? Todos estamos expuestos a eso. Todos somos vulnerables. Repentinamente aparece un viento que también se puede traducir euroaquilón, un viento que sopla del norte y que es un viento huracanado. Este cambio de rumbo del viento, este cambio de fuerza en el viento, esta amenaza de huracán, es lo que quiero decir que puede sucedernos en cualquier momento de nuestra vida. Y tenemos que estar preparados para ello. Dice el verso 15 que siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Lo mejor hubiera sido navegar contra el viento hacia el lugar que nos dirigíamos. Pero eso ya no se puede. Incluso arriando la vela del mástil más grande para que el viento no arrastre el barco, aún así es imposible gobernar el barco. Y solo las olas lo llevan, el viento lo lleva donde quiere. Habrá circunstancias que no están bajo nuestro control. Hay muchas ocasiones, en que tenemos que tomar las decisiones nosotros. Hay que tomar decisiones. No puedo yo decir, Señor, pues yo sé que no estoy bien, pero un día tú vas a hacer que yo me arrepienta. Esa es decisión mía. Pero hay otras circunstancias que yo no puedo manejar. Dependo de Dios, ¿no? Solamente de Dios. Así que la nave está siendo arrastrada al capricho de la tempestad. Lo leemos con cierta tranquilidad. La escena nos queda muy lejos de la experiencia que es estar aquí sentaditos cómodamente. Pero quisiera que se lo imagine por un momento. ¿Es amenaza de muerte? ¿Hay realmente un peligro de muerte? Sí, sí lo hay. Hay que reconocer que somos finitos. Hay que insistir en que nos vamos a morir. Y usted tal vez les diga, bueno, ¿y por qué hablan de eso? Si en otras iglesias hablan de prosperidad y allá en comunidad de que nos vamos a morir. El cristianismo tiene que llevarnos siempre a una conciencia de nuestra finitud. La Biblia lo subraya claramente cuando dice, somos como la hierba del campo, que a la mañana florece y crece, y a la tarde se seca, se marchita. Nuestra vida se va muy rápido. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas, cuántos sabios, cuántos teólogos, cuántos misioneros ya murieron? Nosotros también vamos a morir. Debemos de vivir la conciencia constante de nuestra finitud, porque eso, lo decíamos alguna vez, es mirar las cosas sub specie eternitatis. ¿Qué de lo que hago hoy, de qué manera trasciende, afecta la eternidad? Para bien o para mal. Eternamente puedo estarme arrepintiendo
de no haber hecho lo que tenía que hacer. Y no digo que necesariamente nos vayamos a perder. Probablemente me salvo, o digamos, mejor con certeza, me salvo, pero eso no quiere decir que a un resucitado yo me pueda engañar y decir, yo viví maravilloso. Yo voy a tener que decir, el Señor me dio 5 talentos y le regresé, en vez de 10, le regresé como 1,5. ¿No? Y eso no lo puedo borrar en toda la eternidad. Pero también al revés. Si ahora hago lo que Dios quiere, comparto su palabra, si cuando yo llegue a la resurrección encuentro a muchos otros que llegaron a la resurrección porque Dios me permitió compartirles el evangelio, ¿no me va a dar mucho gusto? ¿Sí? Yo sé que no lo salvé yo, pero sé que Dios me dio el privilegio de compartirles y que están allí porque tuve esa oportunidad. Todo lo que hagamos tenemos que mirarlo bajo la especie de la eternidad. Tenemos que vivir en la óptica de esa trascendencia. Porque si no, nuestra vida se vuelve de lo inmediato, de lo cotidiano, la distracción de qué me compro, qué disfruto, qué me gusta, o la distracción contraria. Estoy deprimido, angustiado, aplastado por los problemas. Mejor pensemos, esto que vivo, quiero vivirlo por amor a Cristo. Quiero vivirlo reconociendo mi finitud, mi vulnerabilidad, lo efímero de mi vida, para poder vivirlo en perspectivas del juicio, en perspectiva de la resurrección. Así que cuando Pablo está en esa situación, él y todos tienen que estar viviendo intensamente una real posibilidad, una real amenaza de morir. Yo no sé si a usted le ha tocado alguna situación, como en este caso, de desastres naturales, que son una amenaza de muerte. Bueno, creo que a la mayoría nos han tocado algunos terremotos, por lo pronto, ¿no? A mí sí me ha tocado una tempestad en el mar. Me tocó una terrible tempestad de arena que no me imaginé jamás que fuera tan terrible. Los que iban conmigo estaban llorando, literal. Sabemos lo que es la amenaza de muerte. Pero no lo olvidemos por ningún momento, porque es una oportunidad de revisar nuestra vida, de pensar en nuestra finitud. En el verso 16, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda o Cauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Es decir, encontraron un pequeño islote y decidieron rodearlo por el lado que no daba directamente el viento. Dijimos que eso era sotavento. Y en esa situación, ellos venían en remolque de una pequeña nave que sirve para desembarcar, que se llama el esquife. Pero si no recogían esa lancha, el viento podría estrellarla contra el barco y dañar el barco, o podría romperse la cuerda y perder una lancha que era clave. Y entonces decidieron elevarla a la cubierta, con la gran dificultad que significaba el viento y las olas. Si se fijan aquí, el verbo está en primera persona. Eso quiere decir que es probable que hasta Lucas y Pablo tuvieron que ayudar a subir aquella lancha, que seguramente era muy pesada, ¿no? Bueno, entonces el verso 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas
y quedaron a la deriva. Una vez que suben esta lancha salvavidas, tienen preparadas cuerdas, probablemente algunos huecos en partes del casco para pasar esas cuerdas y amarrar el barco de alguna manera para darle mayor consistencia y que las tablas no se separaran con los golpes de las olas. Tuvieron que hacer esta maniobra de reforzar la nave, de ceñir la nave, porque además ahora se presentaba otro peligro. Al acercarse a este lugar que se llama Cauda, había también una pequeña bahía, incluso más pequeño que una bahía, una ensenada, una pequeña entradita de mar, pero de muy poca profundidad. Eso significa que el barco en cualquier momento puede encallar, puede chocar con piedras o puede chocar con la arena y acabar de desarmarse. Y eso es lo que a esa zona se le llama la Sirte. Teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas para que no tuviese el barco ningún impulso por parte del viento y se quedaron a la deriva. O sea, ya no hay manera de gobernar la nave. ¿Tienen su mapa por ahí? A ver, sí, gracias. En su mapa ya ubican Buenos Puertos, ¿sí? Dice que primero tienen que ir al sudoeste, o sea, bajar tantito para terminar de sortear la bahía de Buenos Puertos, y luego al noroeste, o sea, exactamente al revés, para acercarse a Creta. Pero en Creta, pues no llegan, porque el viento los arrastra y siguen hacia Cauda. Y ahí estamos viendo cómo pasan por la parte de arriba, hacia la derecha, a Sotavento. Es decir, protegiéndose, tratándose de proteger del viento. Pues ahí está la ruta en nuestros mapas, ¿no? Y dice que en el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. O sea, el mal tiempo no cede. Cada vez se intensifica más. Yo no sé si a usted le ha pasado que tiene un problema y luego otro, y otro, y otro. Y usted se pregunta, ¿pero por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué me pasa a mí todo lo malo? Y me decía un hermano, cuando yo no era cristiano no me iba tan mal. Él me decía que tenía un buen negocio, un buen carro, todo le iba bien, y ahora que era cristiano no tenía nada y todo le iba mal, todo le iba mal. Es posible. Recuerde que Jesucristo no nos prometió que si lo seguimos, todo iba a ir bien. Tampoco nos prometió que todo iba a ir mal. Pero cualquiera de las dos cosas es posible, porque estamos siguiendo a Cristo por quién es Cristo, no porque nos va a ir bien. No lo estamos siguiendo para que nos proteja y no nos vaya mal. Eso déjenselo al chofer que pone su medallita ahí en el carro. No, Dios no es en ese sentido una garantía contra la adversidad. ¿Sí nos protege? Sí. Pero nos protege en un concepto más amplio, en el ámbito de lo que es su voluntad. Si Él me protegiera en el ámbito de lo que yo quiero, de lo que yo alcanzo a ver, de lo que yo deseo, pues sería una especie de ayudante mío. Pero Dios sabe lo que quiere, lo que permite, lo que es mejor para mí.
Y a veces a mí me puede parecer que Dios no me está protegiendo. Pero Él sabe hasta dónde me va a permitir la tempestad. Él lo sabe. Mencionábamos cómo Jesucristo dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La sensación que tiene Jesús en ese momento es que el Padre no lo está protegiendo. El Padre ha permitido que los seres humanos lo despedacen. El Padre lo ha abandonado. Esa es la sensación de Jesús. Esa es la sensación nuestra cuando la tormenta, en vez de ceder, se intensifica. Está bien que sintamos eso, es comprensible. Muchos de los salmos expresan ese sentimiento también. Pero la verdad, más allá de lo que sentimos, más allá de lo que nos parece, la verdad más allá de nuestro dolor, es que Dios no nos ha abandonado. Y eso no quiere decir que no nos podamos morir. Porque a veces se entiende así, ¿no? Si Dios me protege, no me voy a morir. No dice así. Dice, ni la vida ni la muerte nos podrán apartar del amor de Dios. Así que si seguí viviendo o me morí, nada me apartó del amor de Dios. Dios no me dejó de proteger, y tal vez usted diga, ¿pero qué clase de protección es esa? Porque Dios no solo protege mi vida física, Dios protege mi tiempo, mi llamado, mi alma, mi salvación. Mucho más de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo imaginar. Así que tuvieron que tirar la carga, según el verso 18. Empezaron a alijar, que sería lo mismo que aligerar o descargar. Toda la carga que estaba cerca del puente, cerca de cubierta, que podía ser arrastrada por las olas, tuvieron que tirarla. ¿Se acuerdan que Pablo les decía, no debemos de salir ahora? Porque si lo hacemos, corren peligro nuestras vidas y vamos a perder el barco y los bienes. Pues literal, ahora, si llevaban trigo o llevaban telas o cualquier otra especia o vino o lo que fuera valioso, tuvo que ser echado al mar. Cuando no escuchamos la voz de Dios, nos equivocamos. Sí podemos pedir perdón y Dios siempre nos va a perdonar, pero las consecuencias no se van a borrar. La carga que voy a tener que tirar, no la voy a recuperar. Les decía alguna vez, si una chica se embaraza y no lo desea, y aunque el legalista la va a condenar con dedo flamígero, si le pide perdón a Dios, ¿Dios la perdona? Sí. Y entonces el bebé se desaparece. ¿Verdad que no? Las consecuencias no se borran. Por eso es tan importante que caminemos preguntándonos por la voluntad de Dios. Si nos equivocamos, hay remedio, hay perdón, pero va a haber bendiciones que vamos a perder. Y va a haber dolores de cabeza que no vamos a poder evitar. Entonces mejor preguntémonos siempre cuál es la voluntad de Dios. Ahí no terminó la cosa. El verso 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave.
Otra vez, Pablo y Lucas mismo tienen que participar en las maniobras. No fue suficiente con tirar la carga. Para que el barco no se hundiera, había que hacerlo todavía más ligero, y ahora se tuvieron que tirar seguramente mástiles secundarios, cuerdas, algunas anclas, todo lo que pesara, que en cierto momento podría ser tan indispensable como aparejos de la nave. A veces cuando nuestra vida se ve a punto de zozobrar, hay que deshacernos de lo que estorba. No importa qué. No solo de lo malo, fíjese que no dije que hay que deshacernos de lo malo, por supuesto que sí. Eso está por descontado. No vaya a suponer que yo estoy diciendo que no. Hay que deshacernos de lo malo. Pero a veces también de lo bueno. ¿Cómo de lo bueno? De todo lo que estorbe. Jesús lo decía de la siguiente manera: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Que mejor que entres manco al reino de los cielos a que tu cuerpo completito sea echado al infierno. ¿Verdad? Y uno diría, bueno, ¿y qué tiene de malo la mano derecha? ¿Es pecaminosa la mano derecha? ¿Es necesaria? ¿Es legítima? Pero si a mí me es ocasión de caer, tengo que renunciar a ella. Tengo que tirarla por la borda. ¿Era malo traer cuerdas, mástiles y todo lo que se necesitara para gobernar un barco? No era malo, pero en ese momento no tirarlo era enfrentarse a un seguro naufragio. Y dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ojos al infierno. Claro, esto es figurativo, ¿eh? Claro, porque, no, y se los digo en serio, cuando yo leí esto a los 10, 11 años de edad, sí fui por un cuchillo a la cocina. Pero luego uno piensa, en todas las iglesias estarían llenas de mancos, tuertos, mochaorejas, lenguas cortadas sobre todo, y otras cosas. Es figurativo, pero es verdadero. Cualquier cosa que nos estorbe para hacer la perfecta voluntad de Dios, cualquier cosa que para nosotros se constituya en tentación, en distracción, aunque sea buena, aunque sea necesaria, aunque sea legítima, hay que hacerla a un lado. Porque lo que nos debe interesar por sobre todas las cosas es ganar a Cristo. Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y estudié a los pies de Gamaliel, y esto y aquello y lo demás allá, pero todo eso para mí ya es una pérdida, porque lo único que me interesa es ganar a Cristo. Pablo era todo menos un judaizante, ¿eh? Si alguien pudo haber presumido de cosas judías, era Pablo. Entonces, todo eso para mí es basura. Lo único que quiero es ganar a Cristo. Y en esa actitud de renuncia y de entrega total al mismo tiempo, queremos seguir a Cristo. Dice el verso 20, entonces Pablo, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El peligro es real. El miedo y la angustia son reales. Cuando una persona nos pide oración, nos pide ayuda, no hay que pensar desde nuestra posición de comodidad.
Sí, hermanito, tenga fe. Cuando alguien está deprimido y tomamos con poca seriedad lo que nos dice, casi le decimos, pues échale ganas. Eso es como agredirlo. ¿Sí? Los problemas son reales. Las tristezas son reales. La aflicción de espíritu es real. Tan real que a veces consume nuestra salud física. Estamos en peligro. Imagínense, alguna vez que puedo estar frente al mar, me gusta mucho el mar, aunque cada vez que voy me despido y digo, no sé si lo vuelvo a ver. Pero algunas ocasiones en la noche me ha tocado ver un mar oscuro, oscuro, negro, 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 que uno dice, no me gustaría estar ahí metido, pero ni de chiste. Y eso que estoy en la playita, ¿no? Ahora imagínense en alta mar, todo oscuro, negro, pero además con unas olas que no se detienen. En esa ocasión que les digo de una tempestad, creo que no hubo una persona en el barco que no volviera el estómago. Y la desesperación de que ya no se moviera el piso es terrible. Porque sigue y sigue y sigue y tú ya no quieres que siga, pero sigue. En aquellos tiempos en que no había brújula, los marineros se guiaban por las estrellas, por el sol, por la luna. Y aquí dice, en 3 días no se veía ni el sol, ni las estrellas, ni nada. ¿Para dónde vamos? No tenemos la menor idea para dónde vamos. Note que si Lucas se tomó la molestia de hacernos todo este relato pormenorizado, y que si el Espíritu Santo le inspiró que nos contara ese relato, y que si como parte del canon nos quedó un relato que leído sin cuidado hasta suena aburrido, hay una razón, y es lo que he estado tratando de comunicar. ¿Cuántos periodos en nuestra vida no tenemos verdaderamente ningún punto de referencia para saber a dónde tenemos que ir? Pasa. ¿No le pasó al rey Saúl? Buscó a los profetas, no había palabra de Dios. Fue con los sacerdotes para que le leyeran el Urim y el Tumim, y Dios no le habló. Y seguramente oraba y preguntaba, y Dios no le habló. Y fue a buscar en el método y en el lugar equivocado, y seguramente Dios no le habló. Bueno, usted dirá, pero Saúl andaba mal. Sí, pero también podemos andar bien y de todas maneras Dios no nos habla. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, la noche previa a su muerte, no oraba y decía, Señor, si es tu voluntad, ¿acaso entendió de manera inmediata y clara cuál era la voluntad de Dios? Me atrevo a decir no, y por eso estaba en agonía. Jesús no estaba en agonía por miedo a la muerte, ni siquiera como varón, eso sería correcto. No estaba en agonía por miedo a la muerte. No estaba sudando gotas de sangre por miedo a la muerte. Estaba en agonía porque él necesitaba entender y confirmar una sola cosa. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Eso. Y nosotros muchas veces vamos a estar también en la gran incertidumbre. ¿Qué quiere Dios para mí? Algunas veces parece claro, otras veces no. Hemos mencionado varias veces la gran reflexión de Kierkegaard sobre Abraham, preguntándose si realmente Dios le estaba pidiendo.
que matara a su hijo Isaac o no. Era un gran dilema, irresoluble. Si mato a mi hijo y Dios en realidad no me estaba pidiendo eso, no soy más que un asesino loco contra mi propio hijo. Pero si Dios sí me lo está pidiendo y yo pienso que no, y no lo hago, entonces las promesas, ser el padre de la fe, ser amigo de Dios, todo eso queda en entredicho, se pierde. No hay estrellas, no hay sol, solo hay oscuridad. A veces no sabemos para dónde tenemos que ir. La vida cristiana no es tan sencilla, ¿eh? Contraste todo esto con aquellas predicaciones de Dios quiere para ti éxito, riqueza, sanidad, liderazgo. Esta semana vamos a dar el curso de liderazgo. ¿Por qué les da risa? Ya saben que no, ¿verdad? Es más complicado, hermano. Con razón decía Jesús, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir tras de mí, en pos lo leo también como el que quiera alcanzarme, poseerme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso, en un mar oscuro se pierde toda esperanza, en un mar amenazante, en un mar abismal. No solo hay angustia y temor, se ha perdido toda esperanza, porque así lo dice el final del verso. Habíamos perdido toda esperanza. ¿Es posible que lleguemos a un punto de nuestra vida así? Es posible. O tal vez usted ya lo pasó alguna vez, ¿no? Perdimos toda esperanza. Entonces Pablo dice el 21, como ya hacía mucho tiempo que no comíamos, puesto de pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Decíamos hace rato, las consecuencias de no entender la voluntad de Dios son pérdida. Pérdida para nuestra vida, que hubiera sido bueno no tener. Pero ahora, verso 22, os exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué no comía los tripulantes? Primero porque el mareo y el vómito eran ya de calambres en el estómago. ¿Quién va a querer comer? Pero la otra, porque cuando estamos angustiados, atemorizados, ¿quién quiere comer? Es lo que menos queremos. ¿Sí? Y a lo mejor tampoco es que hubiera tanta comida, ¿eh? El viaje había durado mucho más de lo previsto y muchas cosas se habían arrojado al mar. Pero contra todas esas circunstancias, Pablo les anima, exhorta a tener buen ánimo. Noten que la palabra exhortar, de la traducción de Casiodoro de Reina, no significa regañar. Porque a veces decimos, hermano, te voy a exhortar. Paz, paz, paz. ¿No? Exhortar quiere decir animar. Por eso aquí es casi un pleonasmo, ¿no? Los exhorto a tener buen ánimo. Recuerden que una de las funciones de la profecía neotestamentaria es exhortar y consolar. Y esto es lo que Pablo hace en este momento. Os exhorto a tener buen ánimo. O sea, que su alma cobre fuerza. En el alma está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestro intelecto.
refuercen su voluntad, cambien sus sentimientos, cambien su manera de pensar, tengan buen ánimo. Y uno diría, ¿pero cómo? Si todo esto está verdaderamente negro, si acabamos de decir que se ha perdido toda esperanza, parece absurdo, irónico, si no es que cruel, decir que tengamos buen ánimo. Pero quisiera que pensemos aquí en dos circunstancias históricas, reales. Una de ellas, la de un misionero anglicano llamado Juan Wesley, que había viajado de Inglaterra a lo que hoy es Estados Unidos para predicar el evangelio a los indígenas, pieles rojas. Pero cuando estuvo aquí se sintió frustrado, no tuvo fruto. De alguna manera, el quererles compartir ceremonias, ritos, liturgias, no tuvo ningún fruto. Y se regresó inquieto hacia Inglaterra, reconociendo que necesitaba algo más de Dios. Igualmente en el viaje vino una terrible tempestad. Toda la tripulación, todos los viajeros estaban desconsolados, tremendamente temerosos por sus vidas, excepto un rinconcito de unos cuantos hermanos, diríamos hoy, que estaban ahí cantando. Y entonces eso fue un choque para Juan Wesley. ¿Cómo es que esas personas, en vez de estar atemorizados frente a la muerte, están ahí tan contentos cantando como si no hubiera ninguna tempestad? Y se acercó a ellos. Resultó que era un grupo de hermanos moravos. Moravia es una región de Alemania donde hubo un avivamiento pietista. Y entonces, ¿por qué están cantando? No tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Eso para Juan Wesley fue un golpe. Como anglicano, él no podía afirmar que ya somos salvos. Estamos siendo salvos si perseveramos en el cristianismo, si nos portamos bien, si tomamos los sacramentos, y al final, cuando nos muramos, Dios decidirá si nos salvamos o no nos salvamos. ¿Cómo es que estas personas dicen ya somos salvos? Pero tener la certeza de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, porque esa es su promesa, porque ese es el regalo que Cristo nos mostró en la cruz, es saber frente a cualquier peligro que efectivamente ya somos salvos. No porque tenemos soberbia y decimos, yo soy tan bueno que ya soy salvo. Esa no es la razón. La certeza de que ya somos salvos es la promesa de Dios. Y la fe es aceptar la promesa de Dios. Si Él me dice que estoy perdonado, entonces yo acepto que estoy perdonado. Y si estoy perdonado, bueno, que venga la tempestad. Y si me muero, no pasa nada. ¿Cómo que si me muero no pasa nada? Pues no pasa nada. El otro caso, bueno, lo tenemos en un relato del mismo autor Lucas. En Lucas capítulo 8. Vamos a Lucas 8, que ya estudiamos cuando analizamos Lucas. Verso 22 de Lucas 8. Vamos a ver cómo Pablo está viviendo lo que había vivido Jesús y los discípulos de Jesús. Con razón el Señor nos ha llamado a andar como Él anduvo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió.
y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Claro, el lago de Genesaret no es tan grande como el Mediterráneo, pero la barquita de ellos tampoco era un barco romano como el que hemos analizado. De cualquier manera, esa tempestad es tan real que representa la posibilidad de la muerte. Sí. Pero vemos dos actitudes contrastantes en medio de una tempestad que bien puede simbolizar las etapas más duras de nuestra propia vida. De esas tempestades que muchas veces estamos viviendo. La actitud de Jesús. Si una tempestad, bueno, durmamos un ratito, ¿no? ¿Qué significaría eso? Mantengo la paz, mantengo la confianza. Oye, pero pues el barco se mueve demasiado. Bueno, a mí me arrulla. Y la otra actitud, la de los atemorizados, angustiados, porque mira, se está metiendo el agua, por más que la sacamos, cada vez está más inundado el barco, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Aunque algunos supieran nadar, las olas, los remolinos, no te permitirían salvarte. Dos actitudes. Al final, los discípulos dicen, pues vamos a despertar a Jesús. Algunos quizá para prevenirlo y decirle, pues no te vayas a ahogar dormido, ¿no? Otros quizá para pedirle ayuda, orientación o yo no sé qué. El punto es que Jesús se despierta y calma la tempestad. No quiere decir que de forma inmediata Dios nos va a quitar los problemas, pero sí quiere decir que quien tiene la autoridad más arriba de la tempestad que estamos viviendo es Dios. Y que esa tempestad siempre tocará a su fin. No es la situación definitiva. La escatología, la apocalíptica, simboliza la aflicción no definitiva con una cifra, 3 años y medio. Toda tribulación dura 3 años y medio. Pero no literal, no vayan a empezar. Hijo, estamos en septiembre. No. Es la mitad de 7, lo que no es completo, lo que no es definitivo. Ninguna tempestad durará para siempre. El final lo sabe Dios. Al final Dios me salva. Dios está conmigo. La autoridad, el gobierno, por sobre todas las cosas, es de Dios. Dios es el Señor de la historia. Jesús se despierta, calma la tempestad y le hace un reclamo a sus discípulos. Qué triste que el Señor nos dé solución, incluso un milagro, y aún así nos tenga que hacer un reclamo. ¿Cuál es ese reclamo? Les faltó fe. No tuvieron fe. Y no significa fe para calmar el viento, ¿eh? No, cuidado, porque por fe ordeno a este huracán que se detenga. Por ahí corrían los videos de una profetisa que hizo eso con un huracán que venía por el Pacífico. Y fue el escarnio del Evangelio para muchos incrédulos. ¿Les faltó fe para qué? Para entender que Dios gobierna nuestras vidas, que Dios es nuestro dueño y que aún si nos hubiéramos ahogado, no hay problema. Ay, hermano, pero usted insiste. ¿Cómo que me ahogué y no hay problema? No, porque nuestra vida es de Dios. Porque ni la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios, ¿no?
Entonces, seguiremos con el relato de la tempestad, todavía no se acaba, pero hoy llevémonos claras algunas cosas. Nuestro amor a Jesucristo nos permite soportar el sufrimiento. Nuestra vida es finita y tenemos que ver todo desde la perspectiva de eternidad. Aún en medio de la tempestad tenemos que tener fe. No de que Dios resuelve el problema como yo quiero que lo resuelva, sino de que yo soy propiedad de Dios y pase lo que pase, nada significa que Dios me haya abandonado. Amén.